Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 16 de septiembre de 2014. Expediente 2806-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Tumbes. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2803-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral para el Gobierno Municipal Provincial de Tumbes. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2807-2014, recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral para el Distrito de La Cruz. El Frente Apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2229-2014, recurso extraordinario interpuesto por el señor Iván Núñez Barbosa respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Huánuco. El apelante, señor Iván Núñez Barbosa, no ha acreditado abogado. Por el Movimiento Avanzada Regional Independiente, Unidos por Huánuco, concurre el abogado Pedro Carlos Montoya Romero. Letrado Montoya Romero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Señor presidente, como era de esperarse, la parte que presenta el recurso extraordinario no asiste, no solamente, señor presidente, porque se trate de un recurso presentado con el ánimo de dilatar la inscripción de la lista, señor presidente, sino porque tampoco ha esgrimido en su escrito del recurso extraordinario ningún argumento valedero, y más aún, señor presidente, se pretende establecer el recurso extraordinario como si fuese una nueva instancia donde tendríamos que revisar el fondo de lo ya resuelto por este colegiado. Señor presidente, asimismo argumentan de que hay una deficiente motivación en la resolución expedida por la resolución número 2056. Señor presidente, se ha establecido claramente, ¿no?, que los medios probatorios presentados y que han sido valorados en su oportunidad, señor presidente, no presentan ninguna infracción a la normativa electoral. Asimismo, el apelante, mejor dicho, el impugnante, expresa de que no se están aplicando pronunciamientos preestablecidos ya por este colegiado. Señor presidente, de la revisión de estas resoluciones que se han presentado, que si bien es cierto no han acompañado al escrito de recurso extraordinario, por cuanto han pretendido que se analice sin presentarlas, para evitar que se diga que se están presentando nuevas pruebas, ninguna de estas resoluciones, señor presidente, que se han sido presentadas tiene la más mínima coincidencia o semejanza con el caso que traemos el día de hoy. Sin embargo, señor presidente, no existiendo ningún argumento valedero y haciendo prácticamente un mal uso del recurso extraordinario, solicito se declare infundado el recurso extraordinario, señor presidente. Bien. Al voto. Expediente 1482-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso respecto al proceso electoral para el Gobierno Municipal Provincial de Santiago de Chuco. Por el Partido Político Alianza para el Progreso concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Señor presidente, también el número 6 trae la misma organización política. 5 y 6. Lo vemos en forma conjunta, acumulada. Anúncialo. Expediente 1481-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso respecto al proceso electoral municipal distrital de Citabamba. Por el Partido Político Alianza para el Progreso concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Señor letrado, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados, en ambos casos existe un procedimiento que consideramos irregular, habida cuenta que se presentaron las dos primeras solicitudes adjuntando una lista electoral, un acta electoral completa, y el jurado declaró indímine, inadmisible e improcedente la lista, arguyendo como elemento central la ausencia de afiliación de los candidatos que componían la lista porque no figuraban en el ROP.
Estando todavía dentro del proceso de inscripción de listas, se consintió ambas resoluciones y se dejó transcurrir el plazo sin observar la lista, y luego se presentó un nuevo expediente con una nueva nómina de candidatos que superaba la observación original del jurado electoral, sustituyendo, en el caso de una, 3 regidores, y en el caso de la segunda, 1. Para esto se recurrió a los accesitarios o suplentes que habían sido elegidos en el proceso de democracia interna, reemplazándolos por aquellos que no tenían inscripción figurativa en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas. Estas listas, ambas, fueron admitidas y publicadas por el jurado, pero después, en una revisión posterior de oficio, el jurado declara la nulidad, el jurado especial, la nulidad de las actas, integrando los 2 expedientes, el expediente original que había sido declarado improcedente y archivado, y nuevamente vuelven a calificar, pero esta vez conjuntamente, tanto la solicitud original como la segunda solicitud. En esto observan el acta electoral señalando de que no se ha cumplido con el proceso de democracia interna, y se les presenta al momento de la subsanación una segunda acta, en ambos casos, aclaratoria, donde se explicita que los candidatos que habían sido elegidos en la primera estaban siendo reemplazados por sus accesitarios o suplentes. Esto el jurado lo ha considerado como una inconsistencia dentro del proceso electoral, y habida cuenta que no causa convicción al jurado, fue declarado improcedente. Apelado, se expuso esto, y se dijo también en el momento de la apelación de que el estatuto del partido sí permitía la participación de quienes no tenían afiliación al partido, y que el ROP era un elemento no constitutivo de derechos, sino publicitario, para evitar dobles. Sin embargo, se argumentó también que se trataba de un segundo expediente cuya calificación debía ser totalmente independiente de la primera. El jurado, al resolver las apelaciones, señala de que la jurisprudencia invocada no coincide con el fondo de la materia de grado, lo cual es cierto. Sin embargo, no toma en consideración de que se trata de un segundo expediente. Allí viene la afectación grave del proceso. En todo caso, señor presidente, si la ausencia de convicción respecto de la postulación de 2 regidores, en el caso de Santiago de Chuco, de la distrital de Santiago de Chuco, porque uno de ellos es invitado para reemplazar al tercer regidor, se procede a la invitación, que es el ejercicio de que todo partido político tiene para completar una lista sin necesidad de pasar por la democracia interna. Entonces quedaban 2 regidores cuestionados, y en vez de declarar la improcedencia de esas 2 regidurías, se declara la improcedencia de toda la lista. Lo mismo pasa en el caso de Zitabamba, donde la discusión es por un regidor, porque ambas actas, la acta original del expediente archivado y el acta segunda del segundo expediente, coinciden en todos los nombres menos en uno. Entonces, señor presidente, creemos que al final se ha alterado el orden lógico y la aplicación de la norma, porque las listas fueron presentadas completas, cumplían con las condiciones de cuota, de género, y estaban completas, y fueron admitidas y publicadas. Y sin embargo, después, por una decisión autónoma del jurado, que no está prevista en la norma, pero que finalmente procesalmente es admisible, las declaran improcedentes. Ahora, la última resolución, si no hay convicción sobre los nuevos candidatos, que son los accesitarios, entonces, señor presidente, debió declararse solamente la inadmisibilidad de esas regidurías, más no de la lista. Este es el motivo central del recurso extraordinario, y creemos que esto sí está afectando la aplicación de la norma y el debido proceso, por la indebida acumulación de los procesos en uno solo. ¿Terminó? Una Sí, pregunta. La segunda solicitud, ¿qué fecha se presenta?
Una se presenta el día… No, la segunda. ¿La segunda? Sí. Antes del cierre de las… Antes del 7 de julio. Antes del 7 de julio. Pregunta, señor magistrado. Al voto. Expediente 2113-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Juan Gilberto Farseque Santos respecto al proceso electoral en el distrito de La Coipa. Por el señor Juan Gilberto Farseque Santos concurre el abogado Edgar Raúl Zúñiga Morán. Por el Frente Regional de Cajamarca concurre el abogado Marcelo Mego Fuentes. Letrado Zúñiga Morán, lo escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados de este digno Tribunal Electoral. Vengo en representación del señor Juan Farseque Santos a sustentar el recurso extraordinario contra la resolución 1894-2014 expedida por este Tribunal Electoral por considerar que se está vulnerando el derecho a la tutela procesal efectiva y el debido procedimiento. Señores magistrados, ya este digno tribunal, mediante resolución 453-2010, ha tenido en cuenta lo siguiente: ha establecido que una inadecuada valoración de los documentos y medios probatorios aportados por las partes o obtenidos por el propio órgano jurisdiccional en virtud del principio de dirección judicial del proceso, aplicable también a la jurisdicción electoral, supone una vulneración del derecho al debido proceso de las partes, máxime si dicha documentación resulta determinante y se erige en el instrumento central que sustenta la decisión del órgano jurisdiccional electoral. En este orden de ideas, señores magistrados, el tachado, en su declaración jurada debida del año 2010, establece que ha concluido sus estudios primarios y secundarios, en la institución educativa Sondorillo de Huancabamba. En el 2014 dice que también ha concluido sus estudios primarios y secundarios, pero en este caso, los primarios en la institución San Juan Bautista y los secundarios en la institución Jorge Basadre. Obran en el expediente, señores magistrados, documentos fidedignos de las autoridades de la UGEL de Huancabamba y de la UGEL de Piura, donde constan efectivamente, por ejemplo, y se expresa que no se ha encontrado archivo alguno de las actas de la UGEL de Huancabamba que acredite que el señor Vicente Ilibrando Orihuela Velázquez haya cursado estudios en la institución educativa San Juan Bautista de Sondorillo. Sin embargo, señores magistrados, con posterioridad, se presenta un certificado de estudios de primaria y donde establecen nomás 8 notas del 4º y del 5º grado de primaria. Debemos presuponer, si es que se ha colocado en la hoja de vida que ha estudiado durante 5 años su primaria, ¿dónde están las notas de 1º, 2º y 3er grado de primaria? Nos hacemos esa pregunta, máxime, señores magistrados, que el certificado es firmado por el señor Luis Orlando Orihuela Velázquez, hermano del tachado. Por último, señores magistrados, queremos hacer de su conocimiento que también en la ceba del colegio donde supuestamente estudió estudios secundarios, se establece que el certificado perteneciente que no obra información sobre ingreso de nóminas de matrícula por estudios independientes del señor Vicente Ilibrando Orihuela Velázquez. Por estas consideraciones, por estos argumentos fácticos y jurídicos y por ya haber este digno tribunal sentado precedente respecto a lo que es una falsedad y lo que es un error en la hoja de vida, perdón, solicitamos se declare fundado nuestro recurso extraordinario y en consecuencia se tache la candidatura del señor Orihuela Velázquez al distrito de La Coipa, departamento de Cajamarca. Bien. Igual tiempo al letrado Mego Fuentes. Muchísimas gracias, señor presidente.
miembros de este digno colegiado. Hemos escuchado de manera detenida al abogado de la defensa del tachante y hemos escuchado precisar de que se ha vulnerado el derecho a la tutela. Sin embargo, señor presidente del jurado, debemos precisar de que nosotros, en este caso el señor Vicente Hildebrando Orihuela Velázquez, cuando efectuara el descargo correspondiente ante la tacha presentada por el ciudadano Juan Farseque Santos, acreditamos con instrumentos públicos de que la información proporcionada por el tachante había sido obtenido de manera irregular. Y decimos de manera irregular, señor presidente, porque si usted revisa y si revisan de manera minuciosa en el expediente, obran dos oficios 045-2014 con el mismo contenido donde se advierte de la información diciendo que el certificado de serie número 033-2-159 no es válido, en donde aparece como referencia que este expediente había sido solicitado el 23 de julio y la fecha de este oficio es del 22 de julio, es decir, un día antes de haberse presentado la solicitud. Al advertir este error, que obviamente presumimos que ha sido otorgado de manera irregular, nuevamente concurren a la OGEL de Piura y con el mismo número de oficio tratan de regularizar esta situación y efectivamente aquí hacen referencia al certificado de estudios 33-159, cometiendo el mismo error. Sin embargo, señor presidente, por nuestra parte hemos presentado el certificado 33-159, no solamente cumpliendo con el procedimiento regular en donde se encuentra este documento debidamente visado, y para poder en este caso otorgar la autenticidad a este instrumento público, el director de la OGEL tenía que haber verificado las actas, y lo que tratan de hacer ver es la realización de estudios regulares, y aquí en este caso se tratan de estudios independientes. Con respecto a los estudios al que alegado con información, señor presidente, nosotros debemos precisar que ante la circunstancia de los documentos que han hecho referencia, que la misma OGEL contesta que no existen actas, nosotros mediante solicitud con registro número 46641 de fecha 5 de agosto del 2014, solicitamos a la OGEL de Huancabamba informe sobre la autenticidad de estos documentos, y es mediante oficio 6275-2014 de fecha 6 de agosto de 2014 en donde contestan respecto a los estudios realizados de manera independiente. Dice: ante la presente aseveración se solicitó con carácter de muy urgente las actas de los años mencionados como estudios independientes de don Vicente Hildebrando Orihuela Velázquez al CEBA Jorge Basadre, las mismas que fueron remitidas por el director de la mencionada institución educativa, procediéndose a efectuar la verificación, demostrando con ello la autenticidad de los documentos. Culmine ese informe. Por tanto, señor magistrado, consideramos que la resolución, en este caso en materia de grado, ha sido no solamente motivada y resuelta en mérito a los instrumentos públicos presentados en su oportunidad. Por tales consideraciones solicitamos que sea declarado infundado el recurso extraordinario y se confirme la resolución venida en grado. Bien, al voto. Expediente 2201-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor José Vega Hidalgo respecto al proceso electoral en el distrito de Jesús María. El apelante, el señor José Vega Hidalgo, no ha acreditado abogado. El partido político Solidaridad Nacional tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2295-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor José Antonio Donaire Gamarra respecto al proceso electoral para el Consejo Provincial de Lima. El señor José Antonio Donaire Gamarra no ha acreditado abogado. El Partido Popular Cristiano tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2232-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos respecto al proceso electoral en el distrito de Yauli. Por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. El señor Eduardo Palomino Guzmán no ha acreditado abogado. Tiene la palabra el letrado Castiglioni.
Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Solicito a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario interpuesto por nuestra parte en cuanto a la resolución 1902-2014, la cual resuelve declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 005 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica. La resolución recurrida, señor presidente, en el numeral 5, consigna que la tacha se sustenta en razón que el candidato Lorgio Heraclio Rojas Paitán no habría domiciliado en el distrito en el cual postula durante el periodo de 2 años continuos al encontrarse recluido en el establecimiento penitenciario de San Fermín del distrito y provincia de Huancavelica, cumpliendo una pena de dos años dictadas entre el 15 de noviembre del 2011 hasta el 14 de noviembre del 2013. Para poder analizar, señor presidente, la situación presentada, debemos tener en cuenta, en primer lugar, lo que señala el artículo 33 del Código Civil sobre la residencia de una persona y el artículo 35 del domicilio múltiple. Al mismo tiempo, el numeral 2 del artículo 6 de la Ley de Elecciones Municipales, que habla del domicilio y del domicilio múltiple conforme al artículo 35 del Código Civil. En igual sentido, los incisos A y B del artículo 22 de la resolución 271, que aprueba el reglamento de inscripción de la lista de candidatos para postular en este proceso electoral municipal, donde se señala el domicilio múltiple. Y finalmente, el acuerdo 070-86-001 del 7 de agosto del 2006, que dice que el DNI es un documento de identidad el cual acredita los requisitos esenciales para ser elegido alcalde o regidor, que es una prueba privilegiada. Consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, el colegiado de alguna manera se ha apartado de la jurisprudencia que ha venido estableciendo y voy a pasar a señalar lo siguiente. Nuestro candidato a la alcaldía de Yauli en ningún momento ha hecho cambio de domicilio fuera de la jurisdicción del distrito de Yauli. En la confrontación de los padrones electorales desde 1992 aparece inscrito como sufragante en Yauli. Su vigeo permanente ha sido el distrito de Yauli. Ha estado ligado, a pesar de que ha sufrido internamiento penitenciario por 1 año y 5 meses, ha estado ligado al distrito de Yauli a través de su familia y de sus hijos durante ese tiempo. Al mismo tiempo, señor presidente, no es el requisito que se establece en el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales de la permanencia efectiva y permanente dentro de la jurisdicción, a diferencia que en los temas municipales es suficiente que se acredite con el DNI. Para ser candidato a alcalde o regidor se necesita estar demostrado los 2 años de permanencia. El Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada jurisprudencia, señor presidente, ha señalado 3 criterios. Primero, la verificación del DNI. Segundo, estar inscrito en el RENIEC. Y tercero, la permanencia en los padrones electorales. La resolución 718-2011, señor presidente, dice en su punto 6, padrón electoral. Nosotros exhibimos el día de hoy el original del padrón electoral de sus sufragios de mi patrocinado, en los cuales ha sufragado en forma permanente. En segundo lugar, su DNI. Vaya concluyendo, letrado. Termino, presidente. 1 minuto nomás, por favor, y le agradecería su paciencia. En segundo lugar, el documento del RENIEC, que demuestra su permanencia a través de su documento de identidad en Yauli, La Oroya. Yauli, Huancavelica. Y tercero, la inscripción en el RENIEC. Los 3 requisitos han sido establecidos en la resolución 718-2011. De igual manera, señor presidente, en la resolución 566, padrón electoral, DNI y estar inscrito en el RENIEC. Y finalmente, señor presidente, la resolución 2466-2014, demostrar su domicilio con el DNI, la inscripción en el padrón electoral y estar inscrito en el RENIEC. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, al no haber cambiado mi patrocinado de domicilio en ningún momento
estar inscrito en el RENIEC y haber sufragado permanentemente en todos estos años, solicito muy respetuosamente que se declare fundado el recurso extraordinario interpuesto. Gracias, presidente. Pregunta, magistrado. Al voto. Expediente 2475-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Milward Alonso Luque Calcino respecto al proceso electoral en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Por el señor Milward Alonso Luque Calcino concurre el abogado Alejandro Agustín Maldonado Gutiérrez. Por el partido político Alianza para el Progreso de Arequipa concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. La palabra el letrado Maldonado Gutiérrez. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Vengo a solicitar se declare fundado el recurso extraordinario. En consecuencia, se revoque la resolución 2197 del 2014, que declara infundado el recurso de apelación de la tacha interpuesta contra la candidatura del señor Jorge Antonio Raúl Rolando Vera al distrito de José Luis Bustamante y Rivero, esto en Arequipa. El fundamento del recurso extraordinario es la afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva, básicamente por no haberse merituado el contenido de los medios probatorios que obran en el expediente. La resolución apelada fundamenta la decisión en dos aspectos: en que el acta de elección interna ha sido llevada a cabo en base al proceso llevado por el comité electoral, que a la vez ha sido nombrado por el comité ejecutivo de esta alianza electoral. Y también el segundo punto por el que ampara esta resolución es que por los artículos 15 y 16 del reglamento electoral de esta, ¿cómo se llama?, alianza electoral. Y acá viene el tema muy puntual, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Primero, la elección interna tiene las elecciones internas y el reglamento tiene como fundamento principal evitar la designación a dedo y propiciar la democracia entre los militantes, lo cual no ha sucedido, porque se puede apreciar que en las elecciones internas que se han suscitado en esta alianza, primero, se establece claramente dentro de la conformación de la alianza, que es como el estatuto de esta alianza electoral, en la foja 27 del expediente, se determina claramente que los procesos internos deben ser por elección directa de militantes activos de ambas organizaciones políticas. Básicamente nos está indicando de que la elección tiene que ser mediante amparada en el artículo 24, inciso B, de la Ley de Partidos Políticos, no por delegados. Ese es un primer punto. El segundo punto, y concordado también con lo anteriormente dicho, es que en el estatuto de la alianza del movimiento regional dice claramente en el artículo 80 de que la elección de los candidatos para alcaldes o elección popular debe ser por voto libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados, ¿no? Y eso concuerda a su vez con el artículo 89 que dice, en caso de una eventual alianza, se aplicará lo anteriormente establecido. En todo caso, nos determina expresamente de que la elección debe ser por voto de los afiliados, no por delegados. Y tampoco, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, se ha tomado en cuenta la informalidad de los documentos que amparan la resolución que se está apelando, pues existe una informalidad establecida por ley, o sea, contraria a la establecida por ley, de la conformación del comité electoral, de la aprobación del reglamento electoral de elección interna y del acta de elecciones internas, pues estas son copias simples, no pertenecen a un libro de actas. Finalmente, no dan una certeza de la cronología de la elaboración de estas actas y se incumple básicamente con lo establecido y obra en foja 26 del acta de conformación, que dice claramente que para la validez de los acuerdos del comité ejecutivo, estos deberán constar en un libro de actas legalizado por notario, lo cual no ha sucedido. Como repito, son hojas sueltas que han sido certificadas posterior a la tacha con fecha 5 de agosto. Como repito, no dan certeza de la cronología, ni de la elección, ni de la validez de esos documentos, porque atentan contra la ley. Y al margen de esto, señores magistrados, se dice claramente en los artículos 27 y en lo que es la resolución 273 que aprueba el instructivo de elecciones internas, de que cuando se produce elección por delegados, debe haberse producido una elección interna
de los militantes que eligen a sus delegados. En este caso no existe tal elección y se ha vulnerado, como repito, o como dije anteriormente, lo que es el espíritu de las elecciones internas o de la democracia interna, que es evitar la designación a dedo y finalmente propiciar la democracia de los militantes. Razones por las cuales debe declararse, en mérito a lo expresado, debe declararse fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Bien. Muchas gracias. Igual tiempo. En el caso presente se trata de una alianza electoral celebrada entre Alianza para el Progreso, Partido Nacional, y el Movimiento Concertación para un Desarrollo Sostenible Arequipa. Ambas organizaciones políticas hemos suscrito un acta de alianza electoral regional para las elecciones 2014 de Arequipa. La alianza, a través de su directorio, ha emitido las normas de democracia interna, estableciendo un reglamento, calendario y cronograma electoral interno de la alianza, que difiere, obviamente, de los establecidos en los estatutos de cada una de las asociaciones, de las agrupaciones que conforman la alianza. En este caso se estableció de que las elecciones para los municipios distritales se haría a través de militantes inscritos indistintamente en cualquiera de las dos organizaciones y que la conformación de las listas finalmente serían ratificadas por una asamblea de delegados, considerándose delegados a quienes salían electos en las elecciones distritales para la provincia. Y en este caso se trata precisamente del acta de confirmación de la elección a través de los delegados de ambas organizaciones políticas en una mesa electoral. No se trata, señor presidente, de que aquí hayamos hecho un acta de acuerdo de la alianza para confirmar o ratificar las postulaciones, sino de una elección interna por delegados que se hizo en mesa electoral. Y es el comité electoral, conformado por 3 personas, que recibe el voto de los delegados y contra una lista única ratifica la voluntad interna de los militantes de ambas organizaciones para postular a esta lista. El tachante está tergiversando los términos de la alianza cuando señala el párrafo del acuerdo electoral de Fojas 27, que dice: la designación de candidatos para los cargos de elección popular se sujetará a los procedimientos dispuestos por la ley de partidos, la ley orgánica de procesos electorales y demás normas aplicables, a fin de garantizar la libre designación de los mismos mediante procesos internos de elección directa por parte de militantes activos de ambas organizaciones y afiliados para la misma. A renglón seguido, el acta de constitución de la alianza señala: es el directorio de la alianza el que establecerá los procedimientos específicos de elecciones internas de la alianza. Y esto es lo que hace el directorio, establece un reglamento, y es más, ese reglamento de elecciones internas, su calendario y cronograma han sido presentados y registrados ante el registro de organizaciones políticas, con lo cual se ha legalizado absolutamente la forma como la alianza electoral, Alianza para el Progreso de Arequipa, ha desarrollado sus elecciones internas. Esto ha sido evaluado así por el jurado especial, esto ha sido confirmado por una resolución venida en grado por apelación de los tachantes, y hoy día queremos reexaminar los mismos elementos bajo el argumento de que no se está debidamente sustentado. Por esto, señor presidente, creemos que el recurso de apelación del recurso extraordinario debe ser declarado infundado, igual que los anteriores, y confirmarse la participación de la candidatura de Alianza para el Progreso. Bien. Al voto. Expediente 2569-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Aniceto Bruno Cahui Calachagua respecto al proceso electoral en el distrito de Charate.
Por el señor Aniceto Bruno Cawi Calachagua, concurre el abogado John Lastarria Figueroa. El Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado no ha acreditado abogado. Letrado Lastarria tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del Pleno del Jurado. Como abogado del señor Aniceto Bruno Cawi Calachagua, se ha interpuesto el presente recurso extraordinario por afectación al debido proceso, motivación de resoluciones y afectación a la tutela procesal efectiva, la misma que la dirigimos contra la resolución número 2381-2014 del colegiado. Asimismo, solicitamos a su digno colegiado, como consecuencia del presente recurso, se revoque la resolución materia de este recurso, declarándolo fundado. De los fundamentos consignados para la procedencia del presente recurso, es que se ha querido establecer si el candidato a la alcaldía de Charati, el señor Víctor Raúl Morales Centeno, se encuentra incurso en causal de tacha por falsa declaración en su hoja de vida. Con respecto a los fundamentos de hecho, señores miembros del colegiado, debemos advertir que este señor, al momento de consignar sus datos con respecto a sus ingresos, ha faltado a la verdad, declarando un ingreso de 3.200 nuevos soles, adjuntando para este caso recibos por honorarios, emitidos por dos comunidades, una la comunidad nativa de Cachiriari y la comunidad nativa de Camaná, donde efectivamente al adjuntar el señor personero legal alterno, adjunta un recibo de 1.000 y 2.000 nuevos soles, situación que al nosotros impugnar y tachar al candidato, hemos demostrado con las declaraciones juradas de estos presidentes de la comunidad que el señor nunca ha trabajado, es más, nunca ha presentado ningún tipo de trabajo en dichas zonas, con lo cual se encuentra acreditado que este señor ha mentido. Al respecto, también queremos que el Pleno del Jurado tenga en cuenta la resolución número 1870-14 de 2014, que excluyó al candidato Burgos de la contienda electoral por información falsa en su hoja de vida. Asimismo, señalar, como se ha descrito previamente, el candidato Víctor Raúl Morales Centeno no ha omitido señalar las actividades, ingresos y estudios que ha desarrollado, sino al contrario, se advierte que ha incorporado información falsa que deviene con lo consagrado en el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos 28.094, lo cual debe dar lugar al retiro y exclusión inmediata de dicho candidato a la presente elección municipal. Finalmente, señores magistrados, debemos declarar que el artículo 10 de la resolución número 271-2014 del Jurado Nacional de Elecciones regula la información que debe contener la declaración jurada. Al respecto, se tiene que los candidatos deben de cumplir estrictamente el artículo 10 de la resolución 271-2014, siendo que el colegiado debió merituar las contradicciones de la hoja de vida declaradas, aspecto que debe ser corregido en esta instancia. Por tanto, señores magistrados, solicito que este recurso extraordinario sea fundado por los motivos anteriormente expuestos. Gracias. Bien. ¿Preguntas, señores? Al voto. Expediente 2520-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Beato Gerardo Antón Solano respecto al proceso electoral en el distrito de Bernal. Por el señor Beato Gerardo Antón Solano concurre el abogado José Bancayán Antón. Por la organización política seguimos avanzando hacia la modernidad, concurre el abogado Braulio Hidelgar Calle Vega. Letrado Bancayán Antón. Bien, señor presidente, señores miembros del jurado, buenos días. Sí, justamente el recurrente. Por el señor Beato Gerardo, ¿quién concurre? Sí, cámbiese por favorcito. Bien, letrado Bancayán, lo escuchamos. Bien, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del jurado,
solicitamos a este colegiado declare fundada nuestro recurso extraordinario en base a las consideraciones que paso a exponer. Señor presidente, el día 4 de septiembre se llevó a cabo la vista de la causa, respecto a que la parte contraria apela a la resolución emitida por el Jurado Especial Electoral de Piura, que declara fundada en parte la tacha interpuesta por el ciudadano Antón. Ahora bien, señor presidente, el mismo día 4 de septiembre, el ciudadano Ayala Cherres presenta un recurso en el Jurado Especial Electoral de Piura, donde se acredita fehacientemente que el señor está solicitando que se le incluya la sentencia declarada consentida sobre alimento. Es decir, cuando resuelve el colegiado señala que fue una omisión, pero ello no es así, señor presidente, señores miembros del jurado, por cuanto el señor Ayala Cherres falseó, mintió en su declaración jurada de vida. Es decir, ahí señaló textualmente en el punto 5º, B, señaló, no cuento con sentencia firme. Sin embargo, de autos está acreditado fehacientemente que sí tiene una sentencia firme. Es decir, el señor Ayala Cherres falseó a la verdad. Podemos decir una omisión, pero no, señor presidente. En este caso, el señor Ayala consignó en su hoja de vida que no tenía sentencia. Muy diferente fue cuando inclusive se le preguntó si tenía experiencia laboral, no puso nada. Ese podría ser una omisión, pero acá textualmente señaló que sí cuenta con sentencia firme. Por otro lado, al colegiado solicitamos tener presente lo resuelto en el expediente 968-2014, en el caso del señor Burgos. Caso similar, falseó su declaración jurada, por eso es que no se le permitió su postulación. Asimismo, por otro lado, solicito al colegiado tener presente lo resuelto por el Supremo Tribunal, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1043, que ha señalado que en casos objetivamente similares, un colegiado no puede cambiar diametralmente sus resoluciones, por ser casos objetivamente similares. Señores miembros del jurado, esto es un evidente falseamiento, una evidente mentira por el candidato. No es una omisión lo hubiese dejado en blanco esa parte del punto B, 5B. Sin embargo, ello no ocurrió así. Por cuyas consideraciones solicitamos al colegiado declare fundada nuestro recurso extraordinario. No sin antes también, señor presidente, señalar que haciendo un análisis exhaustivo digamos, el ciudadano Beato, el recurso presentado ayer, que se pidió el uso de la palabra, ahora resulta que el señor en su RENIEC dice educación superior completa, pero sin embargo en la hoja de vida dice no tengo educación completa. Ahora, ¿qué otras novedades se presentarán posteriormente? ¿Por qué razones solicitamos el fundar nuestro recurso? La palabra al letrado de la parte contraria. Presidente, señores miembros del colegiado, vengo en defensa de la organización política. Seguimos avanzando hacia la modernidad del distrito de Bernal, provincia de Sechura, departamento de Piura, a efectos de desvirtuar el recurso extraordinario presentado por el tachante contra la resolución 2394 emitida por este Jurado Nacional de Elecciones, que declara fundado en parte el recurso de apelación. En primer lugar, señores miembros del colegiado, el recurrente hasta el momento no ha logrado acreditar la afectación al debido proceso ni a la tutela jurisdiccional, requisito sine qua non para la procedencia de este recurso. Él acaba de mencionar de que mi defendido solicitó al Jurado Especial de Piura la anotación marginal. ¿Por qué lo hicimos? Por la sencilla razón de que el Departamento de Fiscalización, antes de que el Jurado Especial de Piura emita la resolución, recomendaba en uno de sus fundamentos de que no constituía falseamiento de la verdad, sino una omisión, y que por lo tanto se permita una anotación marginal. En base a eso es que nosotros lo solicitamos. En segundo lugar, es verdad absoluta para este Supremo Tribunal Electoral que las disposiciones contenidas en el reglamento y en la ley referidas a la consignación de sentencias firmes son normas que restringen el derecho fundamental a la participación política, y este Supremo Tribunal viene haciendo una interpretación favorable a los participantes de este proceso electoral.
En tercer lugar, está debidamente acreditado que el acápite quinto del formato de declaración jurada debida sobre relación de sentencias firmes aparece por defecto la frase no cuenta con sentencia firme. Este mismo tribunal ha establecido también las diferencias entre error y omisión en sendos fallos en el ejercicio de su trabajo. En cuarto lugar, está debidamente acreditado que si bien mi defendido omitió señalar que contaba con sentencia firme de aumento de alimentos, dicha omisión no supone en ningún modo la incorporación de información falsa, por lo tanto no cabe su exclusión como lo ha sostenido el referido informe de fiscalización de Piura. Máxime si está acreditado de que mi candidato no posee registro, no posee antecedentes en el registro de deudores alimenticios morosos y tampoco posee antecedentes penales como ha quedado acreditado. Por estos considerandos, esta defensa solicita que este recurso extraordinario sea declarado infundado y en consecuencia se confirme la resolución 2399 de fecha 4 de septiembre. Al voto. Expediente 2780-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Movimiento de Afirmación Social respecto al proceso electoral en la provincia de Talara. El Movimiento de Afirmación Social, acción no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2814-2014. Recurso de apelación interpuesto por el señor Julio César Pérez Bernal respecto al proceso electoral en el distrito de La Perna. El señor Julio César Pérez Bernal no ha acreditado abogado. Por la Alianza Electoral Chimpún Callao concurre el abogado Gino Dagnino Arriarán. Señor presidente, son las mismas partes que concurren también en el expediente número 16. Bien, lo acumulamos. Bien, señor. Número 16, expediente 2815-2014, recurso de apelación interpuesto, apelación de tacha interpuesto por el señor Julio César Pérez Bernal respecto al proceso electoral para la provincia del Callao. Por el señor Julio César Pérez Bernal no se ha acreditado abogado. Por la Alianza Electoral Chimpún Callao concurre el abogado Gino Dagnino Arriarán. Bien, lo escuchamos, letrado. Gracias, señor presidente, señores vocales. Doctor, voy a ser breve porque es un tema que ya se ha discutido varias veces respecto a mi partido. Los fundamentos de esta tacha es la inscripción de la alianza. Al respecto, este Supremo Tribunal ha emitido en el expediente 770 y en el expediente 1684 del 2014 opinión final respecto a la lista de candidatos de la Alianza Electoral Chimpún Callao para la lista provincial del Callao. Y con respecto a la lista distrital de La Perla, lo ha hecho en el expediente 770 y en el expediente 1684. En ambos, doctor, ha dejado en claro que la alianza ya está inscrita. Estamos evidenciando que la actitud es dilatoria, con un afán de querer evitar que la alianza electoral quede inscrita de manera definitiva, por lo que solicito a ustedes que en el más breve plazo emitan pronunciamiento y continuemos con este proceso electoral democrático. Gracias, doctor. Bien. Al voto. Expediente 2828-2014. Apelación de tacha formulada por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Los Órganos. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. Por el señor Héctor Adriano Miranda Guerrero concurre el abogado Johnny Cristian Álvarez Taboada. Álvarez Taboada. El letrado Pizarro Paico tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados de este ilustre Tribunal Electoral, vengo a solicitarles a fin de que se declare fundado mi recurso de apelación y consecuentemente se revoque la resolución número 06 del 2014 procedente del Jurado Electoral Especial de Sullana, que amparó en parte y declaró consecuentemente
improcedente la inscripción de nuestro candidato Manuel Obdulio Quevedo Alemán como alcalde del Consejo Distrital de los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura. La citada resolución, señor presidente, señores magistrados, versa en que nuestro candidato, si bien es cierto, es propietario del inmueble ubicado en la calle Túpac Amaru 433 en el distrito de Los Órganos, no resulta ser propietario de los negocios que funcionan en su inmueble, es decir, una panadería y un hospedaje. Bajo estos argumentos, dice el jurado electoral especial, la tacha deviene infundada porque el señor no es propietario de los negocios. Una interpretación errónea, señor presidente, señores magistrados, porque mi patrocinado, antes de que fuera alcalde, él tenía la panadería y tenía el hospedaje como propietario en la sociedad conyugal. Sin embargo, si bien es cierto, a partir del año 2011, mediante contrato que se encuentra y que obra en autos, le hacen o le dan en arrendamiento tanto el inmueble como la panadería, y en autos obra, señor presidente, señores magistrados, que el 11 de marzo del 2009 arriendan por 2 años y también cuantifican el monto, y ahí especifican absolutamente el horno, la panadería, las bandejas y todo, los utensilios propios de esa panadería. Entonces no es menos cierto, señor presidente, de que nuestro candidato sea propietario tanto del inmueble como de la panadería. Igual razón también es en el hospedaje, señor presidente. Al no haber consignado o por error no se consignó esta situación en la hoja de vida, señor presidente, no puede el jurado electoral especial alegremente sacarlo de la carrera electoral. Aquí nos encontramos ante un error y no una falsedad, señor presidente. Ustedes, a través de sendas e innumerables jurisprudencia, han establecido cuándo hay error y cuándo haya falsedad, más aún basado su criterio en lo que dice la Real Academia de la Lengua Española cuando se refiere al vocablo error. Señor presidente, señores magistrados, de la misma manera el tachante adjunta y dice no pueden ser propietarios porque su registro unificado al contribuyente está de baja, pero es el registro unificado al contribuyente. Ellos siguen siendo propietarios de esa panadería que, como lo vuelvo a repetir, ha sido adquirida antes de que ellos fueran, antes de que mi patrocinado fuera alcalde, en una elección y después en la reelección. Si bien es cierto, el reglamento, ustedes, los organismos no gubernamentales establecen de que hay que declarar hechos ciertos en la hoja de vida para que los ciudadanos sepan por quién votar. Mi patrocinado es un alcalde que fue electo, reelecto y ahora tiene las posibilidades de volver a ser alcalde. En consecuencia, señor presidente, señores magistrados, estamos ante un tema político, no jurídico ni legal. Por esas consideraciones, señor presidente, solicito se declare fundado el recurso de apelación y consecuentemente se revoque la apelada, porque vendrá otro expediente por el mismo caso en otra oportunidad, porque ahora no han señalado fecha a la vista de la causa. Gracias, señor presidente. Igual tiempo al letrado Álvarez Taboada. Señor presidente, señores magistrados. Señor presidente, yo quiero empezar el informe recogiendo lo que se ha dicho acá, ¿no? Sí que este es un asunto político y no jurídico. Y yo creo que es más jurídico y lindando ya en lo ilícito. Porque me explico, señor presidente, la tacha que se ha promovido y que fue declarada, fundada en parte por el Jurado Electoral Especial de Sullana, no solo se ha referido a este extremo, que rápidamente voy a pasar a desvirtuar por un simple afán de salir de este tema que no nos parece que es lo más relevante. Efectivamente, hay una consignación de información falsa y mi distinguido colega de la parte contraria precisamente ha reconocido cuando menos que hay un error. Nosotros decimos que es una falsedad. No se entiende, y creo que en eso sí el Jurado Electoral Especial que resolvió adecuadamente, fundada en parte, cómo alguien puede ser propietario de un inmueble pero consignar en su hoja de vida
no en el rubro bienes y rentas, sino en el rubro de experiencia laboral que regenta, si se quiere, la propiedad o como se quiera mencionar, un hospedaje y una panadería. Obra en auto, señor presidente, las boletas, no voy a abundar en eso, pero sobre todo el registro único, el RUC, de esta persona que está de baja del 2001. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que dice regentar, o sea, conducir, administrar, usufructuar, desarrolla una actividad económica si no tiene RUC? Hace más de 13 años. Entonces, no, creo que eso es clarísimo. Ahora, por otro lado, señor presidente, la tacha que se formuló en realidad contra la lista de candidatos al Consejo Municipal Distrital de los Órganos en Talara, se dirigió a toda la lista y se ha sustentado, y en eso radica nuestro propio recurso de apelación, en que se violaron normas de democracia interna y la referencia inicial que yo hacía a que acá hay algo indebido tiene que ver con el hecho de que según el acta por el cual se elige a esta lista por normas de democracia interna, esta se habría llevado a cabo en el mes de 6 de febrero de este año, de acuerdo a una directiva que curiosamente data del 11 de marzo de 2014. Entonces, hemos puesto nuestro recurso de la pregunta muy concreta. ¿Cómo se puede explicar este salto en el tiempo según la cual se realiza un acta acudiendo a una normativa que aún no existía? Lo cual nos deja serísimas dudas respecto de la validez, pero yo diría más bien de la legitimidad de este acta. Ahora, yendo sobre el tema de la democracia interna, señor presidente, los propios estatutos del partido al cual pertenece el candidato y la lista que ha sido tachada de Somos Perú establecen que tiene que haber un mínimo de 5 miembros de los que ellos denominan órganos electorales descentralizados o comités electorales descentralizados. Está acreditado en autos, señor presidente, que el respectivo órgano electoral descentralizado solo contaba con 3 miembros. Y lo más grave, que está acreditado con la impresión del ROP, que también obra en autos, es que de acuerdo a la propia normativa interna de ellos, los integrantes de este órgano descentralizado tienen que ser afiliados con una antigüedad no mayor a 1 año. Por lo menos afiliados, diría yo. Sucede que de acuerdo al ROP y las otras pruebas que hemos adjuntado, el propio presidente de este órgano del partido cuya lista se está tachando, es afiliado al Partido Nacionalista. O sea, ni siquiera cumple las normas internas. Por esas consideraciones, señor presidente, que ya no voy a cansar, a este tribunal estamos solicitando que se declare nula la resolución porque no ha habido una debida motivación sustentada en pruebas objetivas respecto de la tacha debió proceder de forma completa y no solamente respecto del candidato a la alcaldía. Muchas gracias. Bien. La causa queda al voto. Señor presidente, no hay más causa que llamar. La audiencia ha terminado. Se levanta la sesión, puede retirarse, señores.